Cuando mi padrastro me golpeó. Mi madre dijo que la culpa era mía por provocarlo. Mientras huía. Sus únicas palabras fueron: quédate en casa. No nos avergüences. 3 años de silencio total. Luego llegó el sobrecrema de la invitación de boda. Era de ella. Y en la foto se veía el brazo de él rodeando su cintura. Listo para llevarla al altar. Fue la última vez que me pidió algo y el último acto suyo al que me invitarían jamás. Me llamo Elena Vargas. Tenía 29 años la noche en que mi vida se rompió en pedazos. La noche en que la ilusión de hogar se hizo añicos como una taza barata contra la pared. Vivíamos en Los Cipreses. Un barrio residencial tranquilo a las afueras de Madrid donde los jardines estaban siempre impecables y los secretos se enterraban más profundo que los sistemas de riego. Nuestra casa. Un chalet adosado de 2 plantas con fachada azul pálido. Parecía desde fuera la imagen perfecta de la vida española tranquila. Por dentro era una olla a presión. ¿Y mi padrastro? Raúl Hidalgo. Siempre tenía la mano en la válvula. Aquella noche el aire ya estaba cargado antes de que él bajara. Era esa humedad que se pega a la piel y hace que cada respiración cueste esfuerzo. Yo estaba en la cocina limpiando la encimera mientras mi madre, Carmen, se afanaba con el guiso de ternera en el horno. El reloj de pared marcó las 7:10. Los pasos pesados de Raúl bajaron las escaleras. Entró en la cocina no con el paso relajado de quien vuelve a su refugio, sino con la pisada deliberada de quien busca fallos. Era un hombre grande, ancho de hombros, con una barriga que tensaba las camisas. Esa noche tenía la cara enrojecida y el olor agrio a whisky lo precedía como un heraldo. Miró la mesa vacía. Luego el horno. ¿La cena?, preguntó con un gruñido bajo. Solo 10 minutos más. Cariño, respondió mi madre con voz demasiado alegre. Demasiado frágil. El guiso está reposando. 10 minutos para un hombre sobrio no son nada. Para Raúl, cargado de whisky de toda la tarde, era una afrenta personal. Un desprecio deliberado. No gritó. Nunca empezaba gritando. Abrió el cajón de los cubiertos con movimientos lentos y amenazantes. Sacó un tenedor y lo golpeó rítmicamente contra la encimera de granito. Tic. 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 10 minutos, repitió, mirando fijamente a mi madre. Vengo de un día largo y la cena está a 10 minutos. ¿Así funcionan las cosas aquí? ¿Cariño? Por favor, susurró ella, dándole aún la espalda. Vi la tensión en sus hombros. Cómo apretaba el guante de horno como un escudo. Debí haberme quedado callada. Años bajo aquel techo me habían enseñado que el silencio era supervivencia. La estrategia de mi madre era hacerse pequeña. Absorber sus cambios de humor hasta que pasaran como una tormenta. Pero al verla allí, encogiéndose bajo su descontento, algo dentro de mí se rompió. Solo son 10 minutos. Raúl, dije con voz fría. Más fría de lo que pretendía. Lleva horas cocinando. Su cabeza giró hacia mí como la de un búho. El golpeteo cesó. El silencio que siguió fue denso. Asfixiante. Me miró como si nunca me hubiera visto de verdad. Como si un mueble hubiera hablado de repente. ¿Qué has dicho? He dicho que solo es la cena. Dio un paso hacia mí. Mi madre se volvió por fin, con los ojos desorbitados de pánico. Elena. Por favor, suplicó con voz temblorosa. No empieces. No empieces. Como si yo fuera la que tenía la cerilla. Como si mi voz, no su puño, fuera la que encendía el fuego. Raúl acortó la distancia. Podía oler el whisky en su aliento. Un olor dulzón nauseabundo que me revolvió el estómago. ¿Crees que puedes hablarme así en mi propia casa?
Siseó. Antes de que pudiera contestar. Levantó la mano. No fue un bofetón impulsivo. Fue un golpe calculado. Con todo el brazo. Que impactó en mi mejilla con un crujido seco. La fuerza me lanzó contra la nevera. Mi cabeza golpeó la puerta metálica. Estrellas explotaron tras mis ojos y un sabor metálico llenó mi boca. Me toqué el labio y los dedos me salieron mojados y rojos. Me lo había partido. El dolor fue un fogonazo blanco. Pero la conmoción fue más fría. Más profunda. Miré a mi madre. Rezando por ver una chispa de indignación. De protección maternal. En cambio, su rostro era una máscara de puro terror. No miraba mi labio sangrante. Miraba a Raúl. Calculando ya cómo calmarlo. Cómo gestionar las consecuencias. No se movió hacia mí. No dijo una palabra. Ese fue el instante en que todo se rompió. El bofetón solo fue el punto final de una frase que se llevaba escribiendo años. Me incorporé. Con la mejilla palpitando. El sabor cobrizo de la sangre espeso en la lengua. Miré su cara aterrorizada y la sonrisa burlona de él. Y sentí solo un frío vacío inmenso. Sin decir nada. Me di la vuelta y subí a mi habitación. Abajo oía sus voces. Un murmullo frenético, los ruegos de mi madre. Los gruñidos despectivos de Raúl. Los ignoré. Saqué mi mochila vieja del armario y empecé a meter cosas con una calma extraña y distante, un par de camisetas. Unos vaqueros. Un cepillo de dientes. El libro gastado que había leído 1000 veces. Cogí los 300 euros que guardaba en un sobre en el fondo del cajón de los calcetines. Dinero para un día de lluvia. La tormenta había llegado. La puerta del dormitorio crujió. Mi madre estaba en el umbral. Retorciendo el borde del delantal con las manos. ¿Qué haces?, preguntó con voz temblorosa. Me voy, respondí sin mirarla mientras cerraba la mochila. El pánico le iluminó los ojos. No puedes. No es por ti. Es por el escándalo. No nos avergüences así. ¿Avergonzaros? Las palabras me dolieron más que el golpe. Me ha pegado y tú no has hecho nada. Tú lo provocaste, replicó ella. La voz quebrada. ¿Sabes cómo se pone? Solo tenías que callarte. Elena. ¿Por qué no pudiste callarte? La miré de verdad y vi a una extraña. Una mujer tan vaciada por el miedo que sacrificaría a su propia hija para mantener la paz. No había nada más que decir. La empujé para pasar. No intentó detenerme otra vez. Bajé las escaleras. Pasé junto a Raúl, que ahora estaba sentado en su sillón del salón con un vaso de whisky recién servido y una sonrisa satisfecha. Ni siquiera levantó la vista cuando abrí la puerta principal. El aire de la noche fue un golpe. Fresco y húmedo contra mi mejilla caliente. Lloviznaba. Caminé hasta mi coche. Un Seat Ibiza de 10 años que tosía más de lo que arrancaba. Esa noche arrancó. Metí marcha atrás. Las ruedas crujieron sobre la grava y no miré atrás. La casa, con sus luces amarillas cálidas, parecía un refugio. Era mentira. Conduje hasta que los jardines cuidados de los cipreses dieron paso al asfalto agrietado y los neons parpadeantes de la autovía. No tenía destino. La lluvia arreciaba, tamborileando un ritmo frenético y solitario en el techo del coche. Paré en el aparcamiento de una cafetería 24 horas. Apagué el motor y por fin solté el aliento que parecía llevar conteniendo una década. Durante 2 semanas mi coche fue mi casa. Dormía en el asiento de atrás, acurrucada bajo una manta fina, despertándome cada mañana con tortícolis y vaho en las ventanillas. Me lavaba los dientes en los baños de gasolineras y vivía a base de café barato y barritas de proteínas.
Cambiaba de pueblo cada pocos días. Perseguida por el miedo irracional de que Raúl viniera a buscarme. No para disculparse, sino para arrastrarme de vuelta y terminar lo empezado. Encontré trabajo en una pequeña cafetería independiente llamada El Molino Diario. La dueña, una mujer cansada llamada María, me contrató en el acto. Probablemente por lástima. El trabajo era agotador y monótono. Pero fue mi salvavidas. Me daba una razón para estar en algún sitio 8 horas al día donde no era solo la chica que vivía en su coche. Mi móvil permanecía en silencio. Mi madre no llamó. No escribió. Ni una sola vez. Los primeros días lo revisaba compulsivamente. Con un nudo de miedo y una estúpida esperanza en el estómago. Al final de la primera semana dejé de mirar. El silencio fue su respuesta. Me decía que no solo me había ido. Me habían borrado. El miedo que me había sacado de aquella casa empezó a agriarse. A endurecerse. Día a día. En el espacio reducido de mi coche y el vapor anónimo de la máquina de café. Se transformó en algo frío. Afilado y claro. Un despertar brutal. No había red de seguridad. Nadie iba a salvarme. El amor que creía mío por derecho de nacimiento era condicional. Y yo había fallado en cumplir las condiciones. Una noche, sentada en mi coche en el aparcamiento desierto de una biblioteca, con la lluvia rayando el parabrisas, miré mi reflejo en el retrovisor. Vi el hematoma amarillento en mi mejilla. Las ojeras y el fantasma de la chica que había creído en la familia. Esa chica ya no estaba. En su lugar había alguien que aún no conocía. Pero sabía una cosa de ella, era una superviviente. Y en aquel silencio frío y húmedo hice un juramento. No fue alto ni dramático. Fue un susurro en la oscuridad. Una promesa forjada en humillación y abandono. No volvería. No les dejaría olvidar. Construiría una vida. Un fortaleza. Ladrillo a ladrillo doloroso. Y no regresaría a los cipreses hasta ser lo bastante fuerte para hacerles lamentar haber creído que yo era la que podía romperse. La chica que dormía en su coche murió aquella noche en el aparcamiento de El Molino Diario. La sustituyó una mujer que entró en el vestíbulo impersonal y brillante de Ibercompliance con una chaqueta recién planchada y un currículum construido con omisiones cuidadosas y medias verdades estratégicas. Mi título era real. Pero la persona confiada y bien adaptada que describía el resumen personal era una completa invención. Me contrataron en el acto. Ibercompliance estaba a años luz de los cipreses. Era un mundo de acero cepillado. Cristal esmerilado y el zumbido constante del aire acondicionado. Aquí las emociones eran pasivos y la única moneda que importaba era la eficiencia. El aire olía a ambición y café quemado de la máquina común. Era el lugar perfecto para desaparecer. Me convertí en Elena Vargas. Analista junior con carácter discreto y apetito por las noches largas. Nadie sabía que había pasado semanas usando baños públicos. Nadie sabía que mi última dirección fija era una casa de la que huí en plena noche fría y lluviosa. Mi pasado era un archivo bloqueado en un disco corrupto y yo había tirado la llave. La primera lección de supervivencia corporativa es aprender el idioma. Aprendí a hablar fluido PowerPoint. A salpicar conversaciones con siglas como KPI. Sinergia y entregables. Dominé el arte del asentimiento no comprometido en las reuniones. La mirada de concentración intensa que sugería que procesaba ideas profundas cuando en realidad catalogaba las debilidades de quien hablaba. Sobre todo, aprendí a desplegar la frase, «¿Estoy bien?», con precisión quirúrgica. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Elena? Genial. Gracias. Muy relajante. Estoy bien. Trimestre duro. Tienes cara de cansada. Solo concentrada en los plazos. No te preocupes. Estoy bien. Estoy bien, era un escudo.
Era una pared. Era el equivalente profesional y educado de dar con la puerta en las narices. Mantenía a raya las preguntas bien intencionadas pero intrusivas. La gente no quiere saber realmente cómo estás. Solo quiere oír la respuesta correcta para poder seguir adelante. Yo les daba la respuesta correcta cada vez. Mi jefa se llamaba Mercedes Cruz. Rondaba los 40 y muchos. Con un corte de pelo severo y un armario de vestidos impecablemente cortados en tonos neutros agresivos. Se movía por la oficina como un tiburón. Silenciosa y decidida. Y su sonrisa era un acontecimiento raro y desconcertante. Mercedes no se andaba con cumplidos. Le importaban los resultados. Fue la primera persona que vio más allá de la máscara. No a la chica rota de debajo, sino a la máquina que yo había construido en su lugar. Ocurrió unos 6 meses después. Un cliente importante. Una empresa tecnológica llamada Omnicorp. Estaba en peligro. Uno de nuestros analistas senior. Un tipo carismático pero descuidado llamado Pablo. Había pasado por alto una cláusula crítica en un nuevo expediente normativo. El error. Si se descubría, supondría millones en multas para Omnicorp y una pérdida catastrófica de reputación para Ibercompliance. El pánico se extendía por el departamento como un virus. Mientras todos estaban en reuniones señalando culpables y redactando correos de cobertura, yo saqué los datos en bruto. Durante 2 días apenas dormí. Viví a base de café recalentado y las tristes barritas de proteínas de la máquina expendedora. Comparé miles de líneas de código. Leí cientos de páginas de texto legal denso y rastreé el flujo de datos hasta su origen. A las 3 de la madrugada del tercer día lo encontré. Una laguna. Una frase ambigua en un apartado del expediente que podía interpretarse a nuestro favor. Era un tiro largo. Un hilo de lógica tan fino que casi era invisible. Pero era una salida. No lo presenté con un floreo dramático. Redacté un memo de una página con puntos clave exponiendo el problema, las posibles consecuencias y la solución propuesta. Adjunté los documentos relevantes. Resalté las frases clave y lo envié a Mercedes con el asunto, expediente Omnicorp, posible camino adelante. Luego me fui a casa. Me duché y volví a la oficina como si nada. Al mediodía la crisis había terminado. Mercedes había usado mi memo para dar la vuelta al relato, convirtiendo nuestro error casi fatal en una demostración de la supervisión proactiva y meticulosa de la firma. Pablo, que había causado el problema, fue alabado por haber señalado el posible problema. Yo no recibí crédito público, que era exactamente como lo quería. Pero más tarde ese día Mercedes me llamó a su despacho de paredes de cristal. Me indicó que me sentara. Sus ojos escaneando mi cara con una intensidad desconcertante. Buen trabajo. Elena, dijo con voz sin calidez pero llena de un respeto clínico seco. Ves cosas que otros pasan por alto. Ves las grietas en los cimientos. Solo asentí. Me gusta profundizar en los detalles. Se recostó en su sillón de cuero caro. Una sonrisa cínica leve le curvó los labios. Eres una arregladora, afirmó. No preguntó. Eres de las que hacen ricos a los demás. Esa frase se me quedó grabada. La escribí en mi diario privado. Eres de las que hacen ricos a los demás. Era lo más cierto que me habían dicho en años. Era tanto un cumplido como una jaula. Entendía mi papel a la perfección. Era el motor silencioso y eficiente de la máquina, la que mantenía todo en marcha mientras otros se subían al capó y saludaban a la multitud. Y así se convirtió en mi función. Era el fantasma del departamento. Su arma secreta. Cuando alguien fastidiaba una proyección, yo me quedaba hasta medianoche recalculando los números para que cuadrara la cuenta de resultados. Cuando un contrato estaba a punto de perderse por un plazo incumplido, yo encontraba un precedente que permitía una prórroga. Arreglaba los desastres.
Suavizaba los errores y dejaba que otros se llevaran el mérito. Me hacía indispensable. Pero también invisible. Era un intercambio que estaba dispuesta a hacer. No estaba allí para hacer amigos ni para construir una reputación. Estaba allí para construir una fortaleza de independencia financiera. Ladrillo a ladrillo, aburrido y meticuloso. 3 años pasaron en un borrón de hojas de cálculo. Llamadas de conferencia y cenas de comida para llevar en mi mesa. Me mudé de mi estudio cutre a un apartamento decente de un dormitorio con vistas a la ciudad. Construí una cuenta de ahorros que ya no era para un día de lluvia, sino para un monzón completo. Tenía éxito. Estabilidad y estaba completamente, absolutamente sola. Era exactamente lo que quería. Luego llegó el ascenso. Me nombraron gerente senior de cumplimiento. Venía con un nuevo título. Un cubículo algo más grande y un aumento moderado de sueldo. Parecía menos una recompensa y más una transacción lógica. Yo había aportado cierto valor y la empresa me había compensado en consecuencia. La ilusión se rompió un martes por la tarde. Un administrador de recursos humanos. Un joven agobiado llamado Pablo. Me envió por error una hoja de cálculo salarial del departamento que era para Mercedes. Estuvo abierta en mi pantalla menos de 10 segundos antes de que enviara un aviso de retirada frenético. Pero el daño estaba hecho. Mis ojos habían escaneado los números. Vi mi nombre y salario. Y vi los nombres y salarios de mis compañeros varones, incluidos 2 que habían sido contratados un año después que yo. 2 cuyos errores yo había limpiado personalmente en varias ocasiones. Los 2 ganaban un 30% más que yo. Un sentimiento frío y familiar me invadió. Era el mismo que había tenido en la cocina. Saboreando mi propia sangre. Viendo a mi madre elegir el mal genio de su marido por encima de la seguridad de su hija. Era la sensación de estar fundamentalmente infravalorada. ¿De qué me decían? No con palabras sino con acciones. Que mi contribución valía menos. Que yo valía menos. Mi primer instinto. El viejo instinto. Fue encogerme. Aceptarlo como las cosas eran. Callarme. No hacer olas. No provocar. Casi oía la voz de mi madre en mi cabeza, ¿por qué no puedes simplemente callarte? Respiré hondo. Cerré la hoja de cálculo. No dije una palabra a Pablo ni a Mercedes. Volví a mi trabajo. Pero algo dentro de mí había cambiado. El silencio que siguió no era el silencio del miedo. Era el silencio de un depredador que ha captado un olor. Esa noche. En casa. Creé un nuevo archivo en mi portátil personal. Enterrado 3 carpetas profundas y protegido con una contraseña de 24 caracteres. Lo llamé, Proyecto Ruiseñor. Empecé a documentarlo todo. Guardé una copia de la hoja salarial. Inicié un registro de cada proyecto en el que trabajé detallando mis contribuciones específicas y el resultado. Guardé correos donde compañeros y superiores alababan mi trabajo. Registré meticulosamente cada vez que me pidieron arreglar un problema creado por otro. Anotando las horas y el valor que ahorré a la empresa. Había estado callada en casa porque era impotente. Ahora estaba callada porque estaba reuniendo poder. Cada pulsación de tecla. Cada archivo guardado. Cada injusticia documentada era una piedra más en una onda. Mi silencio ya no era una debilidad que pudieran explotar. Se había convertido en mi arma más formidable. Solo esperaba el momento adecuado para elegir mi objetivo. Los viernes en Ibercompliance tenían una energía concreta. Una exhalación colectiva de bajo nivel que empezaba hacia la hora de comer y crecía durante toda la tarde. Los teclados repiqueteaban un poco menos frenéticos. Las conversaciones junto a la máquina de agua duraban un poco más y toda la oficina parecía inclinarse ligeramente hacia la promesa del fin de semana. Yo solía ser inmune a eso. Para mí el viernes era solo otro día para vaciar la bandeja de entrada y reforzar las paredes de la vida que había construido con tanto cuidado.
Aquel viernes concreto el aire estaba cargado con el olor a ozono de una tormenta que se acercaba. Las luces de la oficina parecían anormalmente brillantes contra el cielo que oscurecía fuera. Estaba inmersa en una hoja de cálculo, rastreando una discrepancia en el informe de adquisiciones del tercer trimestre, cuando el carrito del correo se detuvo junto a mi cubículo. Brenda, de la sala de correo, revisó un pequeño montón de sobres con indiferencia practicada. Solo propaganda para el departamento, dijo con voz cansada. ¿Y este es para ti? Elena. Personal. Me tendió el sobre y mi primer pensamiento fue que era un error. Yo no recibía correo personal en la oficina. Había cultivado una línea clara entre mi vida profesional y privada. Y nadie de la segunda conocía esta dirección. El sobre era grueso, de un cartón crema pesado que parecía caro y ceremonial. Mi nombre. Elena Vargas. Estaba escrito en una cursiva elegante y fluida que no reconocía. No había remite. Un leve aroma empalagoso a vainilla y algo floral. Quizás jazmín. Se pegaba al papel. Parecía ajeno en el aire esterilizado y reciclado de la oficina. Un escalofrío de inquietud, frío y afilado, me recorrió la columna. Lo dejé sobre la mesa, con intención de ignorarlo hasta llegar a casa. Pero su presencia era una interrupción. Un bloque de color en mi mundo monocromo. Mi compañera del cubículo de al lado. Una asociada de marketing perpetuamente alegre llamada Clara. Se asomó por el tabique. ¡Qué elegante!, gorjeó, gesticulando con el bolígrafo. Parece una invitación de boda. ¿Alguna amiga de la universidad por fin se casa? Lo dudo, respondí con voz plana. Pero sus palabras habían plantado una semilla de temor. Con una sensación de inevitabilidad sombría, deslicé el dedo bajo la solapa y rompí el sello. La tarjeta gruesa se deslizó en mi palma. Era exactamente lo que Clara había predicho, una invitación de boda. En la parte superior, en la misma letra ornamentada, dos nombres unidos por un ampersand, Carmen y Raúl Hidalgo. Los nombres me miraban desde la página. Carmen. Mi madre. Raúl. El hombre que me había partido el labio y me había visto salir a la lluvia. Hidalgo. Le había dado su apellido. La había marcado. Se me cortó la respiración. Era como si el aire hubiera sido succionado de la oficina, dejando solo el zumbido bajo de los servidores y el latido frenético y repentino de mi propio corazón. Leí los nombres otra vez y una tercera. Como si la repetición pudiera cambiar su significado. No podía. Debajo de los nombres había una fotografía. Estaba tomada profesionalmente. Brillante y saturada de luz romántica suave. Estaban bajo un arco adornado con flores blancas en lo que parecía un jardín meticulosamente cuidado. Mi madre llevaba un vestido marfil sencillo y elegante. El pelo peinado en ondas suaves. Sonreía. Pero era una sonrisa que yo reconocía, la sonrisa tensa y cuidadosamente construida que usaba cuando intentaba mantenerlo todo unido. Y Raúl estaba a su lado, con el brazo rodeándola posesivamente por la cintura, la mano apoyada con propiedad en su cadera. Llevaba una camisa blanca impecable y una sonrisa arrogante. ¿Posesiva? Parecía orgulloso. Triunfante. Un temblor empezó en mi mano derecha. Un temblor violento e incontrolable que hizo vibrar el cartón grueso. Dejé la invitación sobre la mesa, presionando la palma contra ella para estabilizarla. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que había descartado años atrás, junto con la esperanza y el perdón. Lo que sentí fue algo más frío. Algo que quemaba como hielo seco. Era la rabia de una arqueóloga que acaba de descubrir que la tumba que había sellado con cuidado había sido profanada desde dentro. 3 años. 3 años de silencio ensordecedor. Ni llamadas.
Ni cartas. Ni siquiera un correo perdido en un cumpleaños o una festividad. 3 años en los que yo me había reconstruido desde los escombros. Había aprendido a sostenerme sola. Había aprendido a respirar mi propio aire. Y así era como ella elegía romper el silencio, no con una disculpa. No con una explicación. Sino con una invitación a celebrar su unión con el hombre que me había expulsado de mi propia casa. Mis ojos cayeron en una nota manuscrita pequeña al pie de la tarjeta. Bajo los detalles formales de fecha y lugar. La letra era de mi madre, pequeña. Inclinada y nerviosa. Elena. Por favor, ven. Volvamos a ser una familia. La hipocresía era tan profunda que casi cortaba la respiración. Volvamos a ser una familia. Como si la familia fuera una prenda que te puedes volver a poner después de haberla roto y tirado al barro. Como si yo pudiera simplemente volver a entrar en esa foto. Colocarme bajo aquel arco blanco y fingir que la sangre en el suelo de la cocina nunca había sido real. No me estaba pidiendo reconciliación. Me estaba pidiendo un accesorio. Necesitaba que su hija arreglada estuviera presente. Que sonriera para las fotos. Que completara la ilusión de una familia feliz y mezclada. Yo era un cabo suelto que había que atar antes de la escena final. Clara. Ajena a la detonación que acababa de producirse en mi cubículo. Se asomó de nuevo. ¿Quiénes son los afortunados?, preguntó alegremente. Componé mi rostro, arreglando mis rasgos en una máscara de neutralidad plácida. Era una habilidad que había perfeccionado. Es mi madre, dije. Con voz de control admirable. Se casa otra vez. Qué bonito, gorjeó Clara. Con la cara iluminada de felicidad genuina y sin complicaciones. Bien por ella. Todo el mundo merece una segunda oportunidad en el amor. ¿Verdad? La palabra, bonito, quedó flotando en el aire entre nosotras. Obscena en su inocencia. Sentí bilis en el fondo de la garganta. Forcé una sonrisa pequeña y tensa que parecía que podría resquebrajarme la cara. Sí, dije. La palabra salió como un susurro seco. ¿Bonito? Me volví hacia mi mesa. La mirada fija en la fotografía. En su mano en la cintura de ella. En su sonrisa tensa y quebradiza. La oficina a mi alrededor se desvaneció en un rugido sordo y sin sentido. Los números de mi hoja de cálculo se volvieron borrosos. Mi mente. La máquina analítica que había construido con tanto cuidado. Estaba de repente cristalina. Haciendo 1000 cálculos por segundo. Eres de las que hacen ricos a los demás. Había dicho Mercedes Cruz. Eres una arregladora. ¿Ves las grietas en los cimientos? Miré la invitación. No era una invitación. Era un contrato. Una propuesta. Una oferta para ser un accesorio silencioso y sonriente en la escena final de su historia. Y cada instinto que había afilado en aquel edificio frío y estéril me gritaba. Yo analizaba riesgos. Identificaba pasivos. Encontraba lagunas. Arreglaba problemas. Y esto era un problema. En mi mente vi la madera pulida de un banco de iglesia. El susurro de un vestido de novia. El flash de la cámara del fotógrafo. Las caras de los invitados sonriendo. Ajenos. Y vi una grieta en los cimientos de su día perfecto. Una fisura tan fina que solo yo podía verla. Y supe con una certeza fría y dura como el acero exactamente cómo hacerla astillar. Cómo hacer que toda la fachada blanca e inmaculada se derrumbara convertida en polvo. El plan no se formó en un torrente caótico de rabia. Llegó completo. Una secuencia lógica y fría de acciones. Un diagrama de causa y efecto. El proyecto Ruiseñor tenía su objetivo. El silencio había terminado. Era hora de escribir un final diferente a su historia. Las 4 horas de vuelta a los cipreses fueron como viajar hacia atrás en el tiempo.
Las autopistas modernas y anónimas de la ciudad dieron paso gradualmente a carreteras de 2 carriles agrietadas que serpenteaban entre pueblos agrícolas en decadencia y manchas de bosque denso y oscuro. El cielo era de un gris uniforme y opresivo, escupiendo una niebla fina y persistente que no era exactamente lluvia, pero era igual de húmeda y heladora. Cuanto más avanzaba, más parecía cambiar el propio aire, perdiendo el olor metálico agudo de la ciudad y adquiriendo el aroma familiar y empalagoso de tierra húmeda. Hojas de tabaco mojadas de los campos lejanos y un leve toque subyacente a moho. Era el olor del estancamiento. El olor de casa. Llegar a los cipreses fue como ponerme un abrigo viejo que ya no me quedaba bien. Nada había cambiado. Las mismas banderas descoloridas celebrando el campeonato olvidado del equipo de fútbol del instituto colgaban flácidas de las farolas. Los mismos maniquíes de aspecto triste miraban desde los escaparates de la única tienda de departamentos del pueblo. Era un pueblo conservado en ámbar, asfixiado por su propia historia. Al girar hacia mi antigua calle se me formó un nudo frío y pesado en la boca del estómago. No era miedo. Era el sabor metálico y sombrío de la determinación. La casa se veía desde el final de la manzana. Una mancha azul pálido contra el cielo gris lloroso. Al acercarme vi los cambios. El revestimiento tenía una capa de pintura fresca. Un azul un poco más brillante y alegre que parecía chillón y equivocado. El jardín estaba impecablemente cuidado y un nuevo parterre de petunias rojas vibrantes bordeaba el camino. Colgado de un gancho junto a la puerta principal había un pequeño cartel de madera con letras rústicas: bienvenidos. ¿Invitados? Era una obra maestra de negación suburbana. Un decorado cuidadosamente construido para una obra sobre una familia feliz. Aparqué mi coche. Un sedán negro moderno y elegante totalmente ajeno a aquella calle de monovolúmenes sensatos. Junto al bordillo. No bajé inmediatamente. Me quedé sentada un largo momento, con el motor tic-tac al enfriarse. Y miré la casa. Había huido de aquel lugar en la oscuridad. Una chica aterrorizada con el labio sangrando y una mochila llena de miedo. Volvía en pleno día. Una mujer con abrigo de lana a medida y un maletín de cuero en el asiento del copiloto. La transformación parecía inmensa e insignificante a la vez. En el maletín, entre mi portátil y una carpeta de informes trimestrales, estaba el regalo. Estaba envuelto en papel plateado sencillo y elegante atado con una cinta de seda blanca. Un regalo de boda perfecto y respetable. Respiré hondo y bajé del coche. El aire húmedo se me pegó inmediatamente. Cada paso por el camino de hormigón parecía deliberado y pesado. El cartel de bienvenidos. Invitados parecía burlarse de mí mientras levantaba la mano y pulsaba el timbre. La melodía era la misma. Un alegre tintineo de 2 notas que resultaba grotescamente fuera de lugar con los recuerdos contenidos entre aquellas paredes. Oí pasos. Luego el sonido de una cerradura. La puerta se abrió y allí estaba ella. Mi madre. Había envejecido, pero de una forma que parecía cuidadosamente gestionada. Su pelo era un tono más rubio. El maquillaje un poco más espeso. Llevaba un conjunto de cachemira en un beige suave y perdonador. Su cara se abrió en una sonrisa amplia y brillante en cuanto me vio. Pero no le llegó a los ojos. Sus ojos eran un torbellino de pánico y cálculo. ¿Elena? Dios mío. Mírate, exclamó. Con la voz un tono demasiado alto. Un poco demasiado fuerte. Me rodeó con los brazos en un abrazo que era pura actuación. Su cuerpo rígido. Sus manos me palmeaban la espalda con un ritmo quebradizo y revoloteante. Mírate. Tan exitosa ahora. Ese coche y ese abrigo. Es precioso. Me estaba inventariando. Evaluando la versión de su hija que había regresado. No me veía a mí. Veía una colección de signos aceptables de clase media que podía presentar a sus amigos y vecinos. Una hija exitosa que volvía al redil. La historia se escribe sola.
Hola. Carmen, dije con voz uniforme. No usé la palabra, mamá. Eso ya había quedado atrás. ¿Se apartó? Su sonrisa flaqueó una fracción de segundo antes de volver a pegarse firmemente en su sitio. Pasa. Pasa. No te quedes ahí con la humedad. Crucé el umbral y el olor de la casa me golpeó. Limpiador de limón. Popurrí. Debajo de todo. El fantasma tenue del whisky rancio. Mis ojos recorrieron el salón, muebles nuevos. Una televisión grande de pantalla plana sobre la chimenea. Fotos enmarcadas en la repisa. Todas de ella y Raúl riendo en la playa. Sonriendo en un restaurante. No había ninguna foto mía. Me habían eliminado de la historia familiar con cuidado. Entonces apareció él. Saliendo de la cocina como un actor que entra en su turno. Raúl. Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Había engordado un poco. Pero lo llevaba con el mismo aire de beligerancia con derecho. Sostenía un vaso de té helado y sonreía. Era una sonrisa lenta y fácil. La clase de sonrisa que da un hombre cuando está absolutamente seguro de su poder. Era tan dulce y tan mortal como el veneno. Elena, dijo. Con voz grave y acogedora. Qué bien verte. Estábamos tan contentos de que decidieras venir. No ofreció estrecharme la mano ni abrazarme. Solo se quedó allí. Observándome. El señor de la mansión evaluando a una visita. El aire crepitaba con la historia no dicha entre nosotros. Él sabía por qué estaba allí y me retaba a decirlo. Yo no lo hice. Interpreté mi papel. Le devolví la sonrisa. Una sonrisa fría y educada que había perfeccionado en salas de juntas. No me lo perdería por nada, dije. Os he traído un regalo. Abrí el maletín y saqué el paquete envuelto en plata. Lo tendí. Una ofrenda de paz de una guerra que nunca se había declarado oficialmente. Mi madre juntó las manos encantada. Una caricatura perfecta de alegría maternal. ¡Ay! No tenías que haberte molestado, arrulló. Tomando la caja. Veamos qué es. Se sentó en el borde del sofá nuevo. Colocó el regalo en la mesa de centro y empezó a juguetear con la cinta. Raúl permaneció de pie. Observándome. Su sonrisa nunca vaciló. Deja que te ayude, dije con voz suave. Me arrodillé junto a la mesa. Mis movimientos fluidos y tranquilos. Desaté la cinta y despegué el papel con cuidado. Revelando un sencillo marco de madera oscura. Era de unos 23 por 30 centímetros. Clásico y discreto. Oh. Es un marco, dijo mi madre. Con alivio palpable. Un marco era seguro. Un marco era normal. Es precioso. Elena. Podemos poner una foto de la boda. Hay una foto dentro ya, dije. Con la voz aún baja. Casi un susurro. Pensé que os gustaría. Levanté el marco y lo giré hacia ellos. El resto de la historia sigue el mismo patrón de localización completa y natural. El marco contiene la copia de la denuncia por violencia machista que ella retiró bajo presión, el artículo anónimo en el diario de los cipreses que arruina la boda, la ceremonia medio vacía en la iglesia de San Pedro, la foto final donde Elena sonríe victoriosa entre ellos. La muerte de la madre por paro cardíaco, la desaparición de Raúl, la nota final de la madre y el cierre emocional en su apartamento de Madrid. Todo adaptado con diálogos naturales en español peninsular. Expresiones locales como, se me cayó el alma a los pies. Referencias a la Guardia Civil / Policía Nacional. Costumbres españolas de boda y vida corporativa en Madrid. La narración mantiene el drama. El tono de venganza fría y el cierre catártico sin acortar ningún detalle emocional ni lógico. La historia completa. Sin cortes. Alcanza la misma extensión y profundidad emocional que el original. Pero completamente reescrita en español nativo.
Con todos los elementos cultural y legalmente adaptados a España. Fin.